Bueno, muy buenas tardes, mis queridos aprendices. Damos inicio entonces a nuestra sesión 3 del curso de acreditación, donde voy a mostrarles en qué consiste el Manual de Estándares de Acreditación de IPS Ambulatorias Hospitalarias versión 3.1. Es muy importante este manual porque con base en él es que van a desarrollar la lista de chequeo del documento de autoevaluación que ustedes deben presentar. Entonces, recuerden que en este momento, entonces, ¿qué actividades son las que ustedes ya debieron haber desarrollado? Entonces, les recuerdo, nuestro curso tiene 3 actividades de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje iba del 30 de abril al 11 de mayo, y su tema central era la normatividad, y allí tenían que desarrollar un cuestionario. Recuerden que cuando ustedes ingresan por panel de navegación, que ahora vamos a hacer el recorrido nuevamente, ingresando por panel de navegación, encuentran la actividad de aprendizaje guía 1, la actividad de aprendizaje 1, y allí encuentran el cuestionario. Debajo de ese cuestionario ustedes observan un documento que yo titulé, que yo hice, y se llama Soporte para desarrollar el cuestionario. Ahí están todos los conceptos con los que si ustedes leen atentamente ese documento, ustedes van a poder desarrollar, responder el cuestionario y van a aprobarlo. ¿Listo? Nuestra segunda actividad de aprendizaje entonces va del 12 de mayo al 23 de mayo, o sea que estamos en nuestra segunda actividad de aprendizaje. ¿Qué es lo que qué actividades tienen que desarrollar allí? Entonces, tienen que desarrollar el foro de participación colaborativa para el análisis de fortalezas y oportunidades de mejora de acuerdo con la institución dada. O sea que en la guía aparece con el nombre de AA2EB01. Recuerden que la vez pasada hablamos y tocamos todo el proceso de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, rápidamente, ¿en qué consiste esa autoevaluación? Entonces, recuerden que la acreditación es un certificado que emite un ente acreditador donde está diciendo que esa institución que se quiere acreditar cumple con unos estándares. ¿Cuáles estándares? Esos estándares que están precisamente en el Manual de Estándares de Acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1 que vamos a ver en esta sesión, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la empresa decide, el hospital decide que se va a acreditar, en primer lugar, recuerde que tiene que tener habilitados los servicios, que son dos cosas diferentes, la habilitación y la acreditación. La habilitación es cumplir con los requisitos mínimos para poder prestar el servicio y la acreditación es cumplir con los máximos estándares de calidad. Entonces, si yo quiero acreditarme, tengo que estar primero habilitada, o sea, primero tengo que cumplir con los requisitos mínimos, ¿de acuerdo? Entonces, tan pronto el hospital o la clínica toma esa decisión, porque acuérdense que aquí en este módulo, en este curso, solamente vamos a ver lo que hace referencia a la acreditación de un hospital de tercer nivel, o sea, de una IPS hospitalaria, ¿cierto? Existe también indudablemente manuales de acreditación para laboratorios, para imágenes diagnósticas, para patologías, pero aquí no vamos a ver nosotros no vamos a ver esos manuales, solo vamos a ver el manual de IPS ambulatorias y hospitalarias, ¿de acuerdo? Entonces, repito, rápidamente vamos a revisar el proceso del proceso de acreditación. Entonces, se divide en dos grandes partes, el ciclo de acreditación. Primero viene la parte de la preparación a la acreditación y después viene la parte de la ruta a la acreditación, ¿cierto? En la parte de la preparación, ¿qué hace la institución? Pues dice, yo me quiero acreditar. En ese orden de ideas, entonces tan pronto dice que se quiere acreditar, entonces inmediatamente obtiene el compromiso de todos, cada uno de todos los funcionarios
de la gerencia, de la junta directiva, de todos, donde dice, listo, yo me voy a acreditar. ¿Qué quiere decir que se va a acreditar? Que de ahí en adelante va a cumplir con los más altos estándares de calidad, va a prestar una atención centrada en el usuario y basada en el mejoramiento continuo, ¿de acuerdo? Entonces, una vez hace esto, acuérdese que ¿qué hace? Forma los equipos autoevaluadores. Entonces, ahora vamos a ver que el manual tiene unos grupos de estándares, ¿cierto? Y esos grupos de estándares son 3 grandes grupos, o sea, el de cliente asistencial, los de apoyo y los de medida de mejoramiento. Entonces, nombra los equipos autoevaluadores. O sea, lo que pasa es que en el cliente asistencial, los estándares de cliente asistencial tienen unos subgrupos. Entonces, a su vez, nombra equipos para cada uno de los subgrupos que ahora vamos a ver. ¿Listo? ¿Qué hacen estos equipos? Pues estos equipos tienen que hacer la revisión y empiezan a hacer la autoevaluación. ¿En qué consiste la autoevaluación? En que yo mismo me evalúo. Para yo evaluarme, yo tengo que tener algo con quien compararme, ¿cierto? O sea, si yo quiero evaluarme si soy bajita o alta en la población colombiana, pues tengo que compararme con las estadísticas, ¿cierto? Si yo soy una mujer alta o soy una mujer bajita. Porque no puedo decir soy una mujer alta si mido unos 50, ¿listo? Pero mido unos 68, entonces veamos y miramos el común de la población colombiana femenina, cuánto mide, entonces es un comparativo. Lo mismo es lo que ustedes van a hacer. La vez pasada vimos rápidamente, entonces un ejemplo, ahí ustedes se encuentran en su plataforma, como vamos a verlo ahora, un ejemplo. En primero encuentran un video, debajo de toda la actividad 2 encuentran un video. Este video les agradezco que lo vean. Yo no se los presento acá porque es que es 1 hora el video, pero les va a resumir exactamente todo el proceso de acreditación y les va a aclarar muchas dudas con posibilidad. Y ahí abajo también encuentran un documento que es un ejemplo que yo hice como si yo fuera un aprendiz que estoy haciendo el documento que ustedes tienen que presentar. También vamos a volverlo a revisar ahorita. Dentro de ese documento, ¿ustedes qué tienen que escribir? El objetivo de la autoevaluación, las características, los lineamientos, las estrategias, las áreas, ¿cierto? Y hay un punto muy importante dentro de ese documento que es la lista de chequeo. Y dentro de esa lista de chequeo, entonces tienen que escribir un caso de un paciente, un caso que ustedes van a simular, que ustedes van a escribir el que quieran, ¿cierto? Pero resulta que tiene que tener unas características que son las de un paciente trazador. Vamos a ver entonces cuáles son esas características. Ese paciente tiene que ser un paciente crítico, tiene que haber durado más de 5 días hospitalizado en esa institución, tiene que haber pasado por más de 3 servicios, tiene que tener diagnósticos diferentes al motivo de ingreso, por decir algo, si consultó por una fractura del fémur, entonces posiblemente ese paciente ustedes tienen que escribirle que tiene de pronto oh, me está saliendo ya el error que me salía en la anterior, o sea que de aquí en adelante no puedo aprobar más aprendices. Mire, me habían dicho que ya habían corregido esta parte. Me da pena con las personas, con Nevis, las personas que no ingresaron hasta el momento, pero en este momento ya no me está dejando aprobar la plataforma. Es un problema de la plataforma. Intentamos ahora más tarde porque es por la falta de estabilidad de la plataforma. Bueno, entonces les decía que van a autoevaluarse, o sea que van a comparar los estándares que tienen, ¿cierto? Pero vea, Johanna sí me la deja probar, no. Sí, bueno. Entonces, va los estándares con el manual de acreditación. ¿Listo? Bueno, yo intento seguir aprobando porque es por inestabilidad de la plataforma que no me permite. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con nuestra presentación del día de hoy. Qué pena con las personas que están ingresando. Voy a enviarles un mensajito, digamos, por el WhatsApp. Entonces, les voy a decir aquí, permítanme un minuto,
Buenas tardes, mis queridos aprendices. Me habían informado que ya habían solucionado el problema de la plataforma, pero me encuentro con que a Joana y a Nevis no las puedo aprobar debido a que me aparece el mismo error que estaba en la sesión anterior. Entonces, yo seguiré intentando el aprobarlas porque posiblemente es por inestabilidad de la plataforma y habrá algún momento en que de pronto me permite hacerlo. Muchas gracias. Bueno. Entonces, vamos a compartir pantalla. Las personas que sí estaban ya ingresadas, ¿me pudieran decir si están viendo la pantalla, por favor? Señora. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces entonces vamos a revisar. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces ya pueden cerrar sus micrófonos. Entonces vamos a ver nuestro manual de estándares de acreditación. Acuérdense que hay varios manuales porque el proceso de acreditación cobija el laboratorio clínico, el laboratorio de patología, imágenes diagnósticas, pero resulta que nosotros aquí en nuestro curso no vamos a ver esos manuales. Solamente vamos a ver el manual de acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1 porque ustedes van a simular acreditar un hospital de tercer nivel. Entonces, ¿dónde encuentran este manual? En la resolución 5095 del 19 de noviembre del 2018. En los componentes formativos también está el enlace del manual. Si ustedes escriben en cualquier navegador como Google, como Edge, el que quieran, escriben este título, Manual de Estándares de Acreditación de IPS Ambulatorias y Hospitalarias versión 3.1, también le aparece el manual. ¿Listo? Entonces, ya hicimos nuestra introducción, vamos pues al desarrollo del tema, ya les comenté también, vamos a reforzar, digamos, qué tienen que hacer en el foro de participación colaborativa, ¿sí? Aunque ya lo habíamos hecho en la anterior, sesión, pero pues nuevamente lo volvemos a hacer, y el documento de autoevaluación, que es el que tienen que hacer también en esta segunda actividad. Preguntas y varios. Entonces tenemos, ¿cuál es el objetivo de la resolución, o sea, del manual de acreditación para IPS ambulatorias y hospitalarias? Entonces, esta resolución se creó para poder adoptar el manual de acreditación. Entonces, acuérdense, ¿quién va a dar esa certificación de que esa institución está acreditada? Un ente acreditador. ¿Qué características o qué se necesita para ser ente acreditador? Estar inscrito en el Registro Especial de Acreditadores en Salud. Evaluará este nivel de calidad alcanzado por las IPS que deseen acreditarse en el marco del Sistema Único de Acreditación. Eso es lo que hace el ente acreditador. El ente acreditador, para poder ser ente acreditador, tiene que registrarse en ese registro especial de acreditadores en salud y tiene que ser avalado por una institución que se llama ISCUA, que es una institución internacional de acreditación, y por esa razón, entonces, cuando el ISCUA avala ese ente acreditador, él ya puede ejercer su función, perdón la redundancia, como ente acreditador y puede certificar entonces al hospital o a la clínica que quiera acreditarse sobre la certificación, le puede dar la certificación. Entonces, ¿qué IPS están excluidas de este manual? Como les decía, entonces, aquellas que ofrecen servicios de habilitación y rehabilitación, los laboratorios clínicos, imagenología, porque ellos tienen su propio manual de estándares. O sea, no se les aplica este manual porque ellos tienen su propio manual de estándares. ¿Listo? Entonces, hay manuales de acreditación para odontología, para centros de diálisis, para laboratorios clínicos, para laboratorios de patología y citología, para imagenología, para radioterapia, para unidades de quimioterapia, ambulatoria, para rehabilitación. ¿Qué beneficios trae la acreditación? Entonces, prestigio y competitividad nacional. Permítame un segundo, yo reviso aquí una cosa, porque es que esta creo que fue la que pasamos la vez pasada. Permítame un segundo.
Sí, un minuto, yo cierro acá. Ya, no, mentiras, acá estamos bien. Bueno, entonces tenemos los beneficios que trae entonces la acreditación. Entonces, todo esto tienen que escribirlo igualmente ustedes en su documento, ¿cierto? Entonces, basar la relación de todas las instituciones en principios y valores, formar líderes en mejoramiento continuo, transformar la cultura organizacional en el mejoramiento continuo. Eso es una de las cosas más importantes que trae la acreditación. Que todos sus funcionarios tengan la cultura del mejoramiento continuo, que si hay un evento adverso o que si hay algún error no lo tapen, sino que por el contrario revisen el proceso para poder hacer un plan de mejoramiento y poder corregir lo que está mal. Comparar y ser referente para la adopción de mejores prácticas y acceder a incentivos para la calidad superior. ¿Cuáles son los objetivos de la autoevaluación? Pues verificar que la institución cumpla con los estándares de calidad establecidos en el manual. O sea, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a redactar un caso clínico, ¿cierto? De un paciente trazador. Ustedes escriben y simulan la atención, que el paciente llega, qué enfermedad tenía, cómo lo tratan, etcétera. Y después comparan el manual, los estándares del manual con esa atención. ¿Listo? Entonces, ¿esto sirve para qué? Para realizar un diagnóstico de la institución y para saber si está cumpliendo los estándares frente a esos estándares del manual. ¿Listo? Así entonces conoce las fortalezas y las oportunidades de mejora, que pues no se llaman ya debilidades, se llaman oportunidades de mejora, porque como su nombre lo indica perfectamente, significa, permítame a ver si ya puedo ingresar a alguien, significa que puede, no, no. Significa entonces que puede corregirse y que puede tener un plan de mejoramiento. Entonces esto disminuye la brecha entre la calidad observada y la calidad esperada según el manual de estándares. Se debe establecer entonces un proceso de mejoramiento continuo. Debe identificar los estándares y criterios del manual con el fin de compararlos con el proceso de atención. Y hay dos tipos de evaluaciones, recuerde que dijimos la vez pasada, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. En la evaluación cualitativa analiza fortalezas, oportunidades de mejora, ¿cierto? Y crea planes de mejora de acuerdo a esas oportunidades de mejora. En la cuantitativa, recuerde que tiene 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, la dimensión entonces perdón, tiene 3 dimensiones para evaluar, ¿cierto? Como son entonces la implementación, el resultado, la ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿cómo va a ejecutar primero que todo? ¿Cómo dice la institución que va a aplicar esos estándares? ¿Cómo los va a implementar y qué resultado tiene, ¿cierto? Se debe realizar un informe de autoevaluación. Es muy grande el informe de autoevaluación y es nuestra próxima sesión, ¿cierto? Es una de nuestras próximas sesiones. Entonces, ¿qué va a pasar ahí en ese informe de autoevaluación? Nosotros vamos a simular en una forma muy resumida ese documento de autoevaluación con ese informe de autoevaluación. ¿Listo? Y se debe socializar a todos los funcionarios ese proceso de acreditación y sus ejes trazadores. El sistema único de acreditación, entonces ya sabemos que es uno de los componentes del sistema obligatorio de calidad, que es un conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación, mejoramiento y evaluación externa destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de niveles superiores de calidad por parte de las instituciones prestadoras de salud. Entonces, según el ICONTEC, ¿qué es el certificado de acreditación? Pues el certificado lo emite el ICONTEC si el ICONTEC es el ente acreditador. Existen más entes acreditadores en este momento, pero antes solamente existía ICONTEC. ¿Listo? Entonces, es un reconocimiento de prestigio. Es debido al compromiso y logros alcanzados por la institución en materia de superación de los niveles mínimos, supera los niveles mínimos, ¿cierto? Se basa en procesos ordenados y el recorrido óptimo de los usuarios y revisa el proceso de atención. ¿Listo? ¿Cuáles son los ejes de la acreditación?
Entonces tenemos que son la gestión de tecnología, la humanización, la seguridad del paciente, el enfoque de gestión del riesgo. Siempre la acreditación gira alrededor de estos ejes, o sea, cualquier estándar que ustedes vayan a evaluar tiene que estar evaluado bajo estos tres ejes. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las etapas del proceso de acreditación? Que son las que prácticamente ustedes tienen que reconocer y recordar. En la primera etapa es una preparación, acuérdese. Inicia con la decisión de que la IPS se va a acreditar y debe realizar una autoevaluación, o sea, una evaluación interna que es periódica y sistemática y que va a plasmar en el informe de autoevaluación. Entonces, ese informe de autoevaluación se va a presentar al ente acreditador. Para poder hacer esa autoevaluación, recuerden que conforman los equipos de autoevaluación encargados de verificar el cumplimiento de los estándares del manual, documenta el proceso. O sea, ¿qué quiere decir que el proceso se documenta? Que no solamente es decir, si el estándar dice cumple con las políticas, no solamente es decir, sí, cumple con las políticas, tiene que presentar la política, ¿de acuerdo? Y para eso entonces conforma los equipos, se documenta, ¿cierto?, en el proceso y se difunde todo el proceso a la institución. La institución puede considerar que ya cumple con todos los estándares que ya fueron evaluados y ya están listos para presentarse. ¿Listo? La segunda etapa, entonces, es cuando ya la institución solicita al ente acreditador que la visite para que la certifique. Entonces, el principal documento es el informe de autoevaluación, el ente acreditador entonces lo revisa y solicita unos requisitos de entrada, o sea, sin eso no va a ir a visitarla. ¿Cuáles son? Que tenga una política de seguridad del paciente, que tenga una política de humanización, que tenga un código de buen gobierno, un código de ética o conducta, un plan de auditoría para el mejoramiento de la calidad, que todos sus servicios de habilitación estén vigentes, que haya indicadores de gestión, que tenga desarrollado con los comités institucionales y que soporte el cumplimiento de normas legales y demás elementos que le pide el Ministerio de Salud. Y en una tercera etapa ya viene esa evaluación externa, donde el ente acreditador va y solicita la visita de verificación, entonces revisa el desarrollo y la implementación de los estándares mediante herramientas de evaluación. O sea, este ente, o sea, ICONTEC, por decir algo, entonces va y visita el hospital, pone unas fechas para visitarlo y pone un periodo de tiempo en el cual realiza esa evaluación externa. Y él tiene unas metodologías para evaluarlo como son el paciente trazador, las metas internacionales de seguridad del paciente, encuestas que hacen a los trabajadores y a los usuarios, analiza la ruta de eventos adversos, si tienen una ruta de eventos adversos, y cuáles son sus causas, hace una lista de verificación del proceso de atención, que es básicamente lo que ustedes van a hacer con la lista de chequeo, ¿cierto? Hacer una lista de cómo se está prestando el proceso de atención comparado con los estándares de acreditación, del ambiente físico, revisa los documentos y los aplicativos. ¿Listo? Entonces, además de lo anterior, hace entrevistas con los equipos autoevaluadores, con los líderes de temas transversales clínicos y administrativos, revisa las guías de práctica clínica, con farmacovigilancia, tecnovigilancia, prevención y control de infecciones, seguridad del paciente y con otros comités. Esta etapa entonces finaliza con la elaboración y presentación del informe de autoevaluación, o sea, ya tenían un informe de autoevaluación, lo revisan, lo miran y este informe de autoevaluación se le agregan ya los hallazgos, las fortalezas, las oportunidades de mejora y la calificación que pone el ente acreditador, listo, a partir de la cual la Junta de Acreditación Nacional va a definir si sí acredita o no acredita a esa institución. Entonces, ¿cuál es el modelo evaluativo que hay para que sea acreditada? Entonces, estas herramientas permiten que el ente acreditador verifique y constate si la información que la institución le dio en el informe de autoevaluación es una información correcta
Y si él está evidenciando en el proceso de atención, ¿qué es lo que está evidenciando? Por eso es que hace entonces el paciente trazador, que es coger, como su nombre lo indica, es una traza. O sea, el ente acreditador va y coge qué atención le prestaron a ese paciente desde su ingreso hasta su egreso. Entonces, eso es lo que ustedes van a hacer en el documento de autoevaluación. Van a tener desde el ingreso hasta el egreso. Permítame un segundo a ver si de casualidad ya de pronto la plataforma nos permite aprobar a alguien, y si no yo voy a volver a colocar esto. Me habían dicho que ya lo habían revisado. Permítame, yo voy a grabarlo para poder poner, para que me lo revisen nuevamente. Bueno, entonces, retomamos nuestro tema, ¿no? Vamos a ver si de pronto, si yo configuro aquí. No, ahí está bien. No, no me permite. Bueno, voy a continuar entonces con la presentación. Entonces tenemos, estas herramientas entonces permiten, bueno, de esta manera entonces los evaluadores, o sea, las personas de Icontec, pueden observar los avances de la organización en el proceso y entonces recuerden, son tres las dimensiones, son el enfoque, la implementación y los resultados. En la cuarta etapa, entonces, es el seguimiento, ya digamos que sacó la calificación y que se puede certificar. Entonces, después de eso, durante 4 años del ciclo, van a hacerle seguimiento y van a efectuar evaluaciones de seguimiento para mirar si sigue cumpliendo los estándares o no cumple los estándares. Aquí está resumido entonces ese ciclo: decisión de la alta gerencia, selecciona la entidad acreditadora, autoevalúa, gestiona los planes de mejoramiento, vuelve a autoevaluarse. Cuando considera que ya ha cumplido el 100% de los estándares del manual, entonces viene y solicita al ente acreditador, que generalmente es el Icontec, dice que decide acreditarse, hacen la evaluación externa, ¿cierto? Si cumple con los requisitos, otorga la acreditación y se hace el seguimiento a esa acreditación. ¿Listo? Aquí están las características de la autoevaluación, esto ya lo habíamos visto, los lineamientos, las estrategias, y aquí ya tenemos nuestro tema central. Entonces tenemos, ¿cuál es la metodología de esa autoevaluación? Socializar e interpretar la intencionalidad de cada grupo de estándares. Tenemos aquí, tenemos el manual de estándares de acreditación, que es nuestro tema central. Lo anterior era como un resumen rápido de lo que habíamos visto, digamos. Permítame, que me están diciendo que la sala aparece desconectada, o sea que las otras personas, ¿hay alguien en la sala que me pueda escuchar? Sí, yo le escucho. Sí, lo que pasa es que el problema es cuando las personas ingresan posteriormente, que no puedo aprobarlas y les está pareciendo que la sala está desconectada, pero la sala no está desconectada. Es un problema de la plataforma. Qué pena con ellas. Bueno, entonces tenemos. Entonces, el manual de estándares. Entonces, este manual está formado por grupos de estándares, por 3 grupos de estándares. El grupo de estándar del proceso de atención al cliente asistencial, el grupo de estándar de apoyo administrativo gerencial y estándares de mejoramiento. Entonces, los de cliente asistencial son los únicos que tienen subgrupos. Entonces, esto es como un proceso genérico de una atención del paciente.
O sea, cuando llega a una institución hospitalaria, a ver, me explico, todo paciente cuando llega a una institución hospitalaria le tienen que prestar sus servicios cumpliendo los derechos del paciente. Tienen que garantizarle que esa atención que le presta tiene que ser segura, o sea que hay que minimizar los riesgos. Y después el paciente tiene que ingresar, tiene que acceder, o sea, hacer un acceso a la institución, registrarse, hacer un registro y un ingreso. Después le evalúan las necesidades de ese ingreso, cuál es la necesidad que tiene el paciente en ese ingreso, le planean qué atención le van a dar, ¿cierto? O sea, cuál es la planeación de la atención, le ponen el tratamiento que le dicen, evalúan si es necesario que el paciente sea remitido a otra parte o no, le dan salida y en esa salida es un proceso porque hay que hacerle seguimiento. Si el paciente sale a alguna institución que tiene que regresar, entonces tiene un proceso de contrarreferencia y miran las sedes integradas de red que lo pueden recibir. Entonces, todo paciente que ingresa a una institución en forma genérica casi que tiene esos pasos, ¿cierto? Entonces, estos subgrupos precisamente, entonces van a ver estándares de derechos del paciente, estándares de seguridad del paciente, estándares de acceso, de registro e ingreso, de evaluación de necesidades del ingreso, de planeación de la atención, de ejecución del tratamiento, de evaluación de la atención de referencia, de salida y seguimiento, de contrarreferencia y sedes integradas de red. Cada uno de estos tiene unos estándares, o sea, cada subgrupo. Este es el grupo de cliente asistencial que tiene estándares de los subgrupos estos y cada subgrupo tiene a su vez unos estándares que se codifican de una manera especial. O sea, si pertenecen a esta primera sección, el estándar va a empezar siempre por AS, o sea, asistencial. AS, A mayúscula, S minúscula. Si pertenece el estándar a derechos del paciente, va a seguir de la letra DP. Si es de seguridad, CP. Si es de acceso, ASC. Entonces, ahí mismo, si es el estándar 1 de derechos del paciente, se va a codificar como ASDP1. Ahora lo vamos a mirar. Así lo tienen que nombrar ustedes en su lista de chequeo. Cuando ustedes vayan a hacer el análisis de ese paciente trazador, de la atención prestada a ese paciente trazador y van a mirar qué estándar es el que van a analizar, tienen que codificarlo con los códigos del manual de estándares. ¿Listo? Entonces, tenemos la segunda sección son los estándares de apoyo o estándares administrativos. Estos estándares son direccionamiento, gerencia, gerencia de la información, gerencia del talento humano, gerencia del ambiente físico y gestión de tecnología. Por favor, en la lista de chequeo que ustedes van a hacer en su documento de autoevaluación, limítense a los estándares asistenciales. No me analicen estándares administrativos. ¿Listo? Y están los estándares de mejoramiento. Aquí tenemos entonces el manual de estándares de acreditación. Mire lo que yo les decía. Tiene entonces 3 grandes grupos. Mire, estándares asistenciales, estándares de apoyo y estándares de mejoramiento. Pero dentro de los estándares asistenciales están el de derechos del paciente, estos subgrupos, seguridad del paciente, acceso, registro de ingreso, evaluación de necesidades al ingreso, planeación de la atención, ejecución del tratamiento, evaluación de la atención, salida y seguimiento, referencia y contrarreferencia y sedes integradas. Los de apoyo tienen direccionamiento, gerencia del talento humano, gerencia de la información, ambiente físico, gestión de tecnología y estándares de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, el manual consta, cada estándar, cada grupo de estándares tienen una intencionalidad. ¿Qué quiere decir esa intencionalidad? Quiere decir que la intención con la cual hicieron ese grupo de estándares, ¿para qué los hicieron? ¿Qué intención tiene? Entonces, vamos a ver en el manual
que antes de cada estándar hay un prólogo que le precede, ¿no? Antes de escribir el estándar hay un prólogo que va a decirle precisamente esa intencionalidad, que aclara con qué intención fue diseñado cada grupo y que orienta al prestador en su autoevaluación y define cómo va a ser evaluado por el ente acreditador. No sé si estoy siendo clara, digamos. O sea, antes de cada estándar, entonces hay un prólogo que le va a decir qué intención tuvo ese grupo de estándares y que le va a orientar un poquito al hospital o a la clínica de cuando venga el ente acreditador, qué es lo que le van a evaluar. Por eso es que hay que hacer una lista de chequeo. Ustedes no podrán hacer la lista de chequeo con los 175 estándares que tiene el manual, porque acuérdense que ustedes en su PDF van a hacer un documento que no tiene ni menos de 3 hojas ni más de 5. Entonces, ustedes tienen que priorizar y elegir qué estándares quieren ustedes analizar de todos estos asistenciales, cuáles van a elegir para calificar, para analizar. Unos dirán, yo elijo de derechos del paciente, o uno de aquí, uno de aquí, uno de aquí. Bueno, eso es a voluntad de ustedes, pero sí tienen que codificarlos, escribir el estándar textualmente como está en el manual y escribirme si es una fortaleza o si es una oportunidad de mejoramiento. Si es una fortaleza, tienen que escribir cómo la irían a documentar. O sea, si llega el ICONTEC o el ente acreditador, ¿cómo le van ustedes a demostrar a ese ente acreditador que sí están cumpliendo con eso que están diciendo? Si no tienen documentación, es como si no fuera una fortaleza. Y si es una oportunidad de mejoramiento, la anotan ahí en esa lista de chequeo como oportunidad de mejoramiento y tienen entonces que escribir cuál es esa oportunidad, o sea, en qué están fallando para poder en la próxima actividad de la tercera actividad de aprendizaje hacer el plan de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, hay otra partecita que le sigue a los estándares. Ahora vamos a ver el manual y de pronto me entienden un poquito más con esto. Entonces, son unos puntos que se llaman criterios. Entonces, cada estándar se encuentra en negrilla con un código que está identificando dónde está ubicado el estándar, como les decía. Si es asistencial empieza por AS, si es derechos del paciente por DP, si es seguridad del paciente SP, y va 1, 2, 3, 4. Cada grupo puede tener, habrá grupos que tienen 4 estándares, habrá grupos que tienen 3 estándares, ahora vamos a ver. El código establece en cuál grupo y subgrupo se encuentra ubicado el estándar. Por ejemplo, este ASSP quiere decir que es un estándar asistencial de seguridad del paciente. Entonces, la evaluación de desempeño se hace con base al estándar, no a los criterios. O sea, cuando el ente acreditador va a visitar a la institución, entonces ese ente acreditador va a mirar si cumple el estándar, ¿de acuerdo? Él no va a mirar nada de los criterios. Lo que pasa es que los criterios son como procesos que le están diciendo o cumplen la función de no se le olvide, o sea, no se le olvide que para usted cumplir este estándar tiene que hacer esto, ¿listo? Entonces, los criterios son como, cumplen la función de no se le olvide y son como condiciones que debe tener en cuenta una IPS para mirar que sí cumple el estándar. O sea, si cumple los criterios, está cumpliendo el estándar. ¿Listo? Los estándares de mejoramiento continuo, entonces siempre al final, eso es algo que se modificó con este manual. Este manual, como les digo, es la versión 3.1. Esta partecita no existía en la parte anterior. Ahorita entonces estamos diciendo con este manual versión 3.1 que al final de cada grupo de estándares hay un grupo de mejoramiento continuo. ¿Qué finalidad tiene ese estándar? Evaluar en qué medida los estándares de mejoramiento se pueden operativizar en ese grupo específico, ¿cierto? O sea, cómo se puede hacer para operativizar esas medidas de mejoramiento. ¿Listo? Entonces tenemos, ¿cuál es el modelo evaluativo del manual? O sea, cuando venga el ente acreditador, ¿cuál es la metodología que va a utilizar para poder evaluar ese hospital? Entonces, primero que todo es
una evaluación orientada a resultados centrada en el paciente. Por eso son los más altos estándares de calidad, porque es orientada a resultados centrados en el paciente. Evidencia de comportamiento de elementos medibles, o sea que vamos a encontrar indicadores, vamos a encontrar cómo va a medir usted si eso está mejorando o no está mejorando. Entonces, en el plan de mejoramiento tienen que colocar indicadores de mejoramiento. El evaluador se debe concentrar en el qué, o sea, el ICONTEC cuando venga va a concentrarse en qué, y el prestador va a concentrarse en cómo lo hace. Entonces, el ente acreditador, o sea, ICONTEC, le va a decir qué hizo, qué hace, mientras el prestador va a decir cómo lo hago. ¿Listo? Y algo muy importante, mire, el seguimiento a pacientes trazadores. Por eso es que nosotros en nuestro documento vamos a hacer ese seguimiento. ¿Listo? Entonces, resultado que se espera cuando una institución cumple. Pues cuando cumple la institución, entonces vamos a mirar los estándares. Eso lo vamos a ver, el puntaje y todo lo vamos a ver en el informe de autoevaluación. Bueno, entonces tenemos ahora, vamos a revisar entonces nuestra plataforma para decirles entonces, vamos a volver, perdón, vamos a ver si ya me los deja ingresar a Ladies. No. No. Está apareciendo el mismo error. Bueno. Bueno. Vamos, entonces no me lo deja. Entonces continúo. Entonces vamos a entrar a nuestra plataforma. ¿Listo? Entonces recuerden que como Sofía Plus está molestando tanto, yo les sugiero que no ingresen por Sofía Plus y por el LMS de allí, sino que en cualquiera de los navegadores, ya sea Google Chrome o ya sea Edge, como yo voy a ingresar. A veces por Google Chrome no se puede, entonces toca por Edge o por Firefox. Bueno, por alguno, entonces ustedes escriben Sahuna con Z, con J, Sahuna Z, Sahuna, se dice Sayuna, Sahuna, Cena, y así lo ingresa. ¿Listo? Entonces, vamos a ver si nos permite ingresar. Entonces, vamos a darle. Aquí colocan entonces su cédula de ciudadanía y su clave, ¿cierto? Vamos a ver si nos permite ingresar la plataforma, porque todos sabemos que está muy inestable, que a veces nos permite o no. Bueno, a ustedes no les va a aparecer sino una ficha, desde luego. A mí, como soy la instructora, pues me aparecen todas estas fichas. Entonces, aquí tenemos nuestro proceso, nuestro programa de acreditación. Ingresan ahí. Entonces, le ponen modo edición, acuérdense siempre. Entonces, aquí tenemos, miren, si ustedes pueden ingresar por el panel de navegación, que es el que yo les pongo casi siempre de referencia, o aquí por esta ventana, mire, es lo mismo. Si aquí dice anuncios, aquí dice anuncios. Si aquí dice información general, aquí dice información general. O sea, es exactamente lo mismo. Entonces, mire, ustedes ingresan por actividades de aprendizaje 1, ¿listo? Aquí está la guía de aprendizaje y aquí tenemos nuestras 3 actividades. Entonces, en la actividad 1, mire, aquí volvimos exactamente igual, actividades de aprendizaje guía 1, la guía actividad 1, encontramos el cuestionario y aquí debajo del cuestionario encuentran este documento que se llama soporte para responder el cuestionario. Si ustedes le dan clic aquí, mire, aquí bajan el soporte y aquí ustedes abren, mire, aquí está cada una de las preguntas y está el concepto. Ustedes leen allá
Y ya sabiendo que este es el concepto correcto, pues responden entonces allá si es correcto o incorrecto. O sea, no quiere decir que aquí estén las respuestas tal cual están, porque puede que allá diga excepto o puede que allá diga no es correcto. Entonces, me explico. Yo aquí digo que el decreto de habilitación en salud vigente es el 3100 del 2019. Allá puede preguntar, ¿el decreto de habilitación en salud vigente es el 3100 del 2019? ¿Verdadero o falso? Ah, pues aquí está diciendo que es verdadero, pero allá puede decir, ¿es falso que tal cosa? Sí, entonces pues tienen es que leer bien las preguntas y ahí encuentran las respuestas. ¿Listo? Después entonces vamos a encontrar en la plataforma, seguimos y entonces encontramos lo correspondiente a la actividad de aprendizaje 2, que es sobre la cual estamos trabajando. Entonces, aquí está el componente formativo. Si ustedes le dan clic ahí, abren entonces y leen toda la literatura correspondiente a esta parte. Ahí está el manual de acreditación, ahí está todo el proceso de acreditación. Aquí encuentran un foro, que es el Foro de Participación Colaborativa para el Análisis de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora de acuerdo con la institución dada. Como ustedes saben, ¿para qué es un foro? Un foro es para crear un debate. Un foro es para dar información. Entonces, mire, aquí ustedes cuando van a escribir su foro, le dan aquí en añadir un nuevo tema. Pero mire, yo aquí les estoy explicando qué tienen que hacer en ese foro. Si ustedes le dan clic aquí, se abre el anexo donde yo les estoy diciendo qué tienen que hacer, que viene copiado de la guía de aprendizaje. Entonces, para responder el foro, les estoy diciendo nuevamente por dónde ingrese. Les estoy orientando que lee la guía de aprendizaje. Les estoy diciendo que el objetivo del foro es crear una expresión de que cada uno de ustedes diga y escriba qué cree, cuál es su opinión frente a un proceso de calidad o cuál es su opinión frente a la acreditación. Y esto lo puede hacer basado en un caso que usted conozca, o sea, usted puede comentar y decir, mire, conozco el caso de un paciente de 50 años que ingresó, llegó al servicio de urgencias por un accidente de tránsito un sábado a las 5 de la tarde y eran las 11 de la noche y no lo habían atendido, ¿sí? Entonces, pues ustedes pueden comentar y decir, en este caso de este paciente, ¿cierto? Entonces no hay, considero, una atención de calidad porque no hay una oportunidad en la respuesta, porque, bueno, lo que ustedes consideren. Y también hay estas preguntas que ustedes deben responder de acuerdo a su criterio. Mire, no me copien preguntas de internet. El foro lo que está buscando es que usted dé su opinión, que usted diga cuáles creen que son los desafíos que identifica para superar el sistema de salud de alta calidad. ¿Qué limitantes son las que usted cree? Pero no solo eso, porque es que es muy fácil decir, ah, sí, es que es la corrupción. ¿Y usted cómo mejoraría eso? ¿Cómo cree usted que usted puede mejorar esa corrupción? Porque es que el sistema de salud somos todos, cada uno de nosotros. Entonces, ¿será que nosotros también estamos cayendo en esa corrupción? ¿Será que cuando un usuario va a urgencias solamente a que le den una incapacidad porque se tomó 50 cervezas el día anterior, será que eso es corrupción con el sistema o será que no? Entonces, ustedes reflexionan sobre todas esas preguntas y la escriben ahí. ¿Dónde vuelvo a decirles? Entonces, ingresan aquí donde dice, ¿cómo van a responder? Ingresan aquí donde dice añadir un tema de debate. Aquí le escriben participación y aquí escriben, estimada, buenas tardes, instructora, mis reflexiones son las siguientes, considero que calidad es tal, acreditación es tal, y van respondiendo sus preguntas, las que ya les dije. Y aquí dicen enviar al foro. A mí me aparece entonces aquí y yo le doy la respuesta para que ustedes allá vean. Este foro es calificable, el foro social no es calificable, pero este sí. Entonces ustedes allá en sus calificaciones van a verlo. Recuerden que sus calificaciones son A si aprobaron, D de dedo si no aprobaron,
Si no aprobaron, por favor, vean la retroalimentación y tienen que volver a cargar el foro o volver a cargar la evidencia. Hay veces que yo les coloco que sí aprobaron, pero que les coloco unas reflexiones. No quiere decir, a veces les coloco, si usted quiere mejorar la nota, puede volver a cargar otro documento, pero a veces les digo, solamente es necesario que reflexionen sobre lo que yo les estoy diciendo y no tienen que volver a cargarlo, ¿cierto? Entonces tienen que leer la retroalimentación, a ver yo qué les dije. Y miren, aquí está el famoso documento de autoevaluación, que es tal vez el más importante y es el que con mucha frecuencia el aprendiz no elabora como es. Entonces, miren, si ustedes dan clic aquí, entonces aquí encuentran igualmente toda la orientación. Si le dan clic aquí, aquí encuentran todo el instructivo, ¿cierto? Todo cómo tiene que hacerse. Entonces dice, un documento realizado a partir de un caso. Está diciéndoles y explicándoles qué es lo que tiene que hacer, ¿cierto? El ciclo de acreditación consta de 2 procesos. La autoevaluación consiste en realizar una comparación. Bueno, todo les dice ahí, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Que volviendo a nuestra plataforma, entonces aquí yo encuentro si alguien participó ya y si tengo alguien pendiente de calificar. Por ejemplo, en este momento nadie de esta ficha ha enviado o está pendiente de calificar. ¿Listo? Entonces, volvemos nuevamente a nuestra plataforma y aquí en autoevaluación, miren, debajo de la autoevaluación ustedes encuentran un video. Si yo le doy clic a ese video, mire, aquí se abre el video y este video en 1 hora y 3 minutos les va a explicar igualmente qué es único de acreditación debe convertirse en esa herramienta para la prestación de los servicios de calidad por el recorrido que él pasa, por donde él pase, que la calidad sea igual. Los principios, El eje aquí de le está humanización. diciendo, Pero mire, aquí este video está explicándoles perfectamente cómo cada uno de los estándares tiene que estar bajo el eje, bajo los ejes de la acreditación, que cuáles son. Entonces son el de humanización, el de seguridad del paciente, el de tecnología, ¿cierto? Entonces, mire, aquí este video me pareció a mí excelente porque, por ejemplo, el eje de humanización de los servicios de salud, entonces está diciendo qué aspectos se trabajan desde el direccionamiento estratégico frente a la humanización. O sea, el direccionamiento estratégico es la plataforma estratégica, es la misión, la visión. Entonces, coge cada uno de los estándares y hace estas preguntas basado en el eje de humanización. ¿Qué indicadores canaliza la Junta Directiva relacionados con humanización? O sea, así tienen que analizarlo siempre cuando va el ente acreditador. O sea, cada uno de los estándares con base en esos ejes de acreditación. ¿Listo? Si seguimos al eje de talento humano, entonces después el eje de presentan un informe. Mire, aquí ante está una el junta de ciclo que les acreditación, explicaba. Que se deben cumplir las instituciones. Esta es la normatividad, ¿cierto? Aquí están Ahora diciendo bien, hay cómo una es el segunda, proceso. ¿Listo? Entonces, los procesos de atención, ¿cómo están? Y aquí les va diciendo cómo se califica. Acuérdense que cualitativa y cuantitativamente, con un enfoque sistémico, un enfoque proactivo. Y aquí está, mire, el manual. Muy bien. Los estándares están compuestos por 2 partes. La primera, que es el enunciado, y va a tener también unos criterios. El enunciado hace referencia a las condiciones generales que nosotros deberemos cumplir para poder lograr para poder lograr ese estándar, y es lo que me van a evaluar cuando se desarrolle un proceso de acreditación. Generalmente están en negrilla y, como ven, van a tener un código. Y lo segundo van a ser los criterios. Y los criterios hacen referencia a las condiciones particulares que deberán ser tenidas en cuenta por mi organización para cumplir con la finalidad del estándar. En otras palabras,
surge la función de no se le olvide. ¿Listo? Es decir, leamos este estándar. Las condiciones generales es que la política de seguridad del paciente se despliega en la generación y la medición de una cultura de seguridad, que incluye la medición del clima de seguridad, la implementación de un programa de seguridad que define herramientas y la conformación de un comité de seguridad del paciente. Y luego vienen los criterios, que básicamente lo que me dice es, venga, pero para usted poder desarrollar ese estándar que tiene que hablar, me habla de política, de programa y del comité, pues no se le olvide que usted debe tener estandarizado un sistema de búsqueda de factores de riesgos, fallas y eventos adversos. No se le olvide que usted tiene que tener un sistema de investigación, análisis de gestión de eventos adversos. No se le olvide que usted debe tener un sistema para la evaluación de la cultura de seguridad. Listo, entonces a eso hace referencia los criterios. Este sistema de acreditación. Bueno, entonces quería que escucharan esa parte del video. Aquí tenemos entonces, como les decía, este es un ejemplo, este es un documento modelo. No se trata de que ustedes descarguen este modelo y me lo copien tal cual, no. Es para que ustedes tengan como una idea de qué es lo que se les va a pedir, ¿cierto? Entonces, lo que dice la guía exactamente es que ustedes tienen que escribir en este documento, que es un PDF y que no puede tener menos de 3 hojas ni más de 5, entonces ustedes tienen que tener aquí, bueno, el mío tuvo 6, qué pena, tienen que escribir un documento más o menos así. Entonces le hacen una pequeña introducción donde van a explicar ¿qué les quedó a ustedes de qué es el sistema de acreditación y qué es la autoevaluación? Después escriben el objetivo de la autoevaluación. Redáctenlo de una manera diferente. El objetivo es el mismo, pero redáctenlo diferente, agréguenle cosas, quítenle cosas de acuerdo a la investigación que ustedes hagan. Utilicen la biblioteca SENA para buscar, digamos, documentos de autoevaluación. ¿Qué áreas son las que va a evaluar? Aquí, digamos, yo les voy a valer varias cosas. Cuando dice áreas, yo lo tomo como las áreas que dice el informe de autoevaluación, que es el que se presenta al ICONTEC y que lo vamos a ver en la próxima sesión, parte por parte. Entonces, aquí es cuando vamos a ver las áreas, entonces áreas como urgencias, áreas como cirugía, como cuidados intensivos, etcétera, porque yo la tomo así porque son las áreas que está diciendo y que está analizando el informe. Pero hay muchos de ustedes que me han escrito que pues son el área de apoyo asistencial, administrativo, hay otros que me escriben que es la parte de gestión, de tecnología, yo les valgo todo eso, ¿listo? Aquí vienen entonces las características de la evaluación. Mire, entonces es una de la autoevaluación, es una evaluación interna y periódica, se basa en el perfil de la institución. Ustedes esto lo pueden enriquecer, lo pueden redactar de una manera diferente, investiguen sobre las características de la autoevaluación y si no están de acuerdo con alguna la borran, la quitan. Bueno, ustedes lo redactan y lo ajustan como ustedes quieran. Lo mismo los lineamientos. ¿Qué es un lineamiento? Pues un lineamiento es un paso a paso que se da cómo debe hacerse. Entonces, por eso aquí yo escribo ese paso a paso, ustedes lo pueden escribir como quieran, resumir más, aumentar. Estrategias de la autoevaluación, lo mismo, ¿qué estrategias tiene para que funcione esa autoevaluación? ¿Cuáles estrategias usa? Entonces, definir quién será el responsable, tener un responsable, socializar el proceso, ustedes esto lo pueden investigar y lo pueden escribir. Posteriormente viene la parte ya que es un poquito más dispendiosa, no es que sea más difícil, y es la parte de la lista de chequeo. Entonces, para esta lista de chequeo, ¿qué tienen que tener en cuenta? El manual de estándares de acreditación versión 3.1. No confunda el proceso de acreditación con el de habilitación. Por favor, hay algunas personas, no de este grupo, pero sí
Ha habido personas de otros grupos que me mandan unos trabajos extraordinarios de autoevaluación, pero de habilitación del servicio y no de acreditación. Entonces recuerden que nosotros estamos viendo es el sistema de acreditación y no habilitación. Entonces, simule, redacte un caso simulado de una atención de un paciente de tercer nivel, de un hospital de tercer nivel, que cumpla las características de un paciente trazador. Aquí está. O sea, que tengas más de 5 días de hospitalización, que en ese ingreso haya sido atendido en más de 3 servicios, que tenga más comorbilidades, además del motivo de consulta, y que sea un paciente crítico. Usted elija de todo ese manual, que yo ahora se los voy a mostrar para que lo conozcan, los estándares, elija qué estándar usted va a analizar. Usted hace su caso y elige eso, ¿cierto? Después, usted revisa. Si ese estándar que usted eligió, usted ve que en el proceso de atención del paciente que usted escribió se está cumpliendo, pues entonces aquí en la tablita que usted tiene que hacer, lo escribe como una fortaleza. Entonces, mire, aquí escribe su paciente trazador. ¿Listo? Entonces, y aquí escriben su tablita. En esta tablita, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? En esta tablita van a escribir el subgrupo de estándares que ustedes quieran. Entonces, yo elegí que iba a analizar de derechos del paciente estos dos y de seguridad del paciente este y de acceso este. ¿Sí? Entonces, escriben el estándar, me escriben el código, por favor, según el manual de estándares de acreditación versión 3.1, o sea, ASDP1, ASDP2 o ASDP3, el que ustedes elijan. Escriban el estándar que ustedes tienen que entenderlo. Escriban si cumple o no cumple de acuerdo al caso que ustedes presentaron. Por ejemplo, para no leerles el caso que yo tenía, entonces, en el caso que yo presenté, había una paciente, aquí estoy redactando, que es una paciente que tenía un tratamiento de fertilidad porque no podía quedar embarazada, finalmente quedó embarazada, pero se presentó un sangrado y abortó. Entonces resulta que en ese caso que yo escribí y me inventé ahí, entonces, en primer lugar, yo escribí ahí que la paciente había tenido fiebre, se sobreinfectó, que las enfermeras no sabían el protocolo de infecciones, no sabían el protocolo de lavado de manos y que el jefe de esta señora llamó y preguntó y las auxiliares o las enfermeras o quien sea le hayan dado el diagnóstico y ella pues desde luego es un derecho del paciente y hay una confidencialidad de la historia. Entonces dice el manual que en el estándar de derechos del paciente, en ese primer derecho del paciente en los criterios, dice que si existe una falla de ética, tiene que existir una reunión del comité de ética. Y yo en mi caso ahí anoté que se hizo una reunión del comité de ética teniendo en cuenta eso. Luego entonces se cumplió esa parte, por eso como yo elegí analizar eso, escribí aquí cumple y aquí le pongo el soporte y es que yo tengo actas de que sí se hizo un comité de ética porque le dieron el diagnóstico y saltaron la confidencialidad de la historia clínica. ¿Listo? Aquí por el contrario, entonces dice que si la institución, porque yo digo que a la señora la colocaron en un proyecto de investigación y no le avisaron, no le informaron a la paciente y al final fue que ella supo. Entonces, eso es algo que no se debe hacer. Si usted lee el estándar, está diciendo que si hay un proyecto de investigación, se tiene que garantizar al usuario, se le tiene que informar y se le tiene que garantizar los derechos, porque si el paciente quiere rehusarse a participar en esas investigaciones, pues puede hacerlo. Entonces, como no lo cumplió, por eso le escribo no cumple. ¿Por qué no cumple? Entonces, aquí en oportunidad de mejoramiento escribo cuál es la razón por la que no cumple. En mi caso, en el que yo redacté, porque no se informa a los pacientes que van a ser ingresados en un proyecto de investigación. Y asimismo voy haciendo el análisis de otros estándares. Entonces, ustedes colocan el caso que ustedes quieran, a este cuadrito lo ponen igual,
los títulos, pero analizan el subgrupo de estándares que ustedes quieran, analizan el estándar que usted quiera, si cumple, escribe cuál es el soporte, si no cumple, escribe específicamente por qué. Es muy importante esta parte de las oportunidades de mejoramiento porque en nuestra próxima actividad, que es hacer un plan de mejoramiento, ustedes no me pueden bajar el plan de mejoramiento que hay en internet a esa respuesta porque no les sirve. Van a sacar D. Ustedes tienen que hacer el plan de mejoramiento con base en estas oportunidades de mejoramiento que ustedes mismos analizaron en este documento. ¿Listo? Bueno, entonces continuamos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de las personas que sí pudieron ingresar a la conferencia? ¿Hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a mirar y les voy a presentar cómo es el manual de acreditación versión 3.1. Entonces, aquí tenemos, ustedes vieron cómo lo ubiqué poniendo en el navegador manual de acreditación y aquí está. Entonces, miren, este manual ustedes lo encuentran ahí, ustedes lo encuentran en su componente formativo y entonces ustedes van a leerlo. Es muy importante que ustedes lean el manual. Entonces, como les decía, el manual está diciendo el objeto y campo de aplicación. ¿Cuáles son los requisitos de puerta de entrada? Recuerden, los requisitos son que esté habilitado, que tenga política de seguridad del paciente, que tenga política de humanización, ¿cierto? Va a haber entonces un glosario, va a haber una explicación de cómo está el manual estructurado, que entonces tiene grupos de estándares, intencionalidad de cada grupo, de cada estándar, que es decir, qué intención tuvo, unos criterios, unos estándares y el estándar de mejoramiento. El modelo evaluativo que ya se los presenté, entonces mire, aquí está. Entonces voy bajando, bueno, la introducción, el objetivo y quiénes lo aplican, los requisitos de puerta de entrada, que ya lo sabemos, todos tienen que tener habilitados los servicios, un glosario, por si de pronto hay alguien que no sepa algunos significados que se utilizan en el manual, ahí los pueden encontrar. Tenemos entonces los grupos de estándares, ¿cierto? Entonces tenemos los grupos de estándares de apoyo, acuérdense, asistenciales, apoyo y medidas de mejoramiento. Estos son los grupos de estándares de apoyo, entonces de direccionamiento, de gerencia del talento humano, de gerencia de la información, de ambiente físico y de gestión de tecnología. Ahí le está diciendo qué significa eso, o sea, por ejemplo, los estándares de gerencia del talento humano, pues se enfoca la gestión del talento humano desde la planeación, desde cuando se contrata al funcionario hasta cuando se retira. Y así cada uno, ¿cierto? Entonces, ¿de qué consta? Y aquí tenemos entonces los gráficos de, mire, lo que les mostraba, los estándares asistenciales, derechos del paciente, los estándares de apoyo, que son esos que vimos, y los estándares de mejoramiento. Como dice ahí, cada grupo de estándares tiene la intencionalidad, o sea, con qué intención se hizo. Posterior vienen los criterios y estándares y el estándar de mejoramiento. ¿Cuál es el modelo evaluativo? Ya se los había explicado también, una evaluación orientada en resultados centrado en el paciente, o sea que la evidencia, se debe evidenciar la medida en que la institución los obtiene a través de su desempeño, o sea, en la medida en que cada atención va centrada en el paciente, que sean medibles, o sea, la evaluación tiene el propósito de buscar el cumplimiento de estándares medibles, que el evaluador se debe concretar en el qué y el prestador en el cómo, y el seguimiento a pacientes trazadores desde que ingresa. Ese es el modelo evaluativo. Este modelo, este manual actualizó a varios estándares, entonces, bueno, listo, no vamos a parar ahí. Tiene de 1 a 75 estándares asistenciales con todos estos subgrupos. Esas son algunas modificaciones que este manual hizo.
aquí está la intencionalidad del grupo de estándares asistenciales. Acuérdense que son 3 grandes grupos: asistenciales, apoyos, medida de mejoramiento. Entonces, la intención es el resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de los estándares de este grupo a partir de un enfoque de humanización de servicios. Acuérdense que siempre tiene que estar enfocado en los ejes de la acreditación, que son ¿cuáles? Humanización del servicio, seguridad del paciente, tecnología. Entonces, mire, ¿cuál es el resultado que se espera entonces cuando se aplica el estándar de los derechos del paciente? Entonces, mire que lo hacen de una manera muy agradable porque lo hacen en forma de preguntas. Entonces dice que durante su atención a los pacientes les sean respetados los derechos. Entonces, esa es la intención de ese primer subgrupo de estándares del grupo asistencial. ¿Se acuerdan? Aquí cuando miramos los estándares asistenciales, hay un grupo que son estándares de derechos del paciente. Entonces, ¿cuál es la intención de esos estándares? O sea, ¿qué resultado se busca cuando se cumplan esos estándares? Entonces, se busca que durante la atención del paciente le sean respetados todos sus derechos. Entonces, ¿en qué consiste esto? En que se le explique cada uno de esos derechos. Derecho a la información, aceptar o rechazar la participación en investigaciones, a la intimidad, a la confidencialidad, al buen nombre, a las decisiones sobre su cuerpo, a la dignidad, al respeto por sus creencias, costumbres y valores y la libertad entre todos, entre otros. Entonces, mire, usted puede escribir entonces en su paciente trazador, puede simular que, por ejemplo, no le informaron sus derechos frente a la intimidad y confidencialidad. O, por ejemplo, no el respeto por sus creencias. Entonces, digamos que era un paciente que no era católico y le impusieron, digamos, que tenía que recibir al sacerdote católico. Entonces, no están cumpliendo estos derechos. El estándar dice que hay que respetarle sus creencias. ¿Ven? Entonces, lo mismo hacen con cada parte. Ustedes lo leen y miren, es muy agradable de leer. Aquí están los deberes. Que los pacientes reciban la atención que la institución ofrece sin discriminación, en tiempos razonables, sin interrupciones y de acuerdo con su condición. Aquí le dice qué es lo que tiene que hacer y si no lo cumple, pues bueno, entonces es una oportunidad de mejoramiento. Y aquí ya viene en la estructura del manual como tal. O sea, el grupo de estándares asistenciales, el subgrupo de derechos del paciente y mire cómo hay varios estándares de derechos del paciente. Mire, aquí tenemos AS, quiere decir asistencial, DP, derechos del paciente, y este es el estándar 1 de este grupo. Entonces, ASDP1, aquí habrá otro, ASDP2, dice, la institución que realiza proyectos de investigación con sus usuarios garantiza. Mire todo lo que tiene que garantizar. Entonces, ustedes sencillamente van a decir, yo voy a elegir para analizar y hacen su paciente trazador de manera que habrá cosas que cumpla y cosas que no cumpla. Y en el otro cuadrito, pues lo escriben. No sé si estoy siendo clara. Ahí viene cada uno de los estándares y de los grupos. Entonces, este documento ustedes deben leerlo. Así entonces deben trabajar y deben hacer el documento de autoevaluación parecido al que les indiqué. ¿Listo? Entonces no sé si hay alguna pregunta o ya varios de las personas se retiraron, pero pues no sé si Sandra, que está conmigo en este momento aún, tiene alguna pregunta. Si no, entonces damos por finalizada la grabación. Espero que haya sido de utilidad. ¿Listo? Muchísimas gracias. Entonces, vamos a cerrar.